Nunca imaginé que la muerte de mi tío Ramón iba a transformar mi vida de esta manera. El día que recibí la llamada del notario Gutiérrez, estaba preparando la comida en mi pequeño apartamento de Sevilla. Acababa de cumplir 30 años y llevaba casi una década intentando establecerme como profesora de literatura en la universidad. Mi situación económica era precaria, como la de tantos jóvenes españoles de mi generación, atrapados entre trabajos temporales y alquileres imposibles. Señorita Elena Martínez, soy el notario Gutiérrez. Le llamo porque su tío Ramón Martínez ha fallecido y necesito que venga a mi despacho para la lectura del testamento. Quedé en silencio unos segundos. Mi tío Ramón era prácticamente un desconocido para mí. Recordaba haberlo visto en algunas reuniones familiares cuando era pequeña, pero hacía al menos 15 años que no sabía nada de él. Había sido el típico tío soltero que se marchó a hacer fortuna a Latinoamérica y que regresaba de vez en cuando con historias de sus negocios en Argentina y México. ¿Está seguro que debo ir yo? Apenas lo conocía, respondí confundida. Señorita Martínez, no puedo darle detalles por teléfono, pero su presencia es imprescindible. El señor Ramón la ha nombrado en su testamento. 2 días después, estaba sentada en un elegante despacho en el centro de Sevilla, rodeada de familiares que no veía desde hacía años. Mi madre había fallecido 3 años atrás, y desde entonces mi relación con la familia se había reducido al mínimo. Mi padre vivía ahora en Valencia con su nueva esposa, y apenas hablábamos por teléfono en Navidad y en mi cumpleaños. En aquel despacho estaban mis primos Carlos y Lucía, hijos de mi tía Pilar, la hermana de mi madre. También estaba mi tía Pilar, por supuesto, con su marido Antonio. Nos saludamos con la frialdad propia de quienes comparten apellido, pero poco más. Noté cómo me miraban de arriba abajo, evaluando mi gastada chaqueta y mis zapatos de segunda mano. «¿Y tú qué haces aquí?», me preguntó Carlos sin disimular su sorpresa. «Hacía años que tío Ramón no hablaba contigo. El notario me llamó», respondí simplemente. Antes de que pudiera añadir nada más, el notario Gutiérrez entró en la sala. Era un hombre de unos 60 años, con gafas redondas y un traje impecable. Nos saludó a todos y procedió a abrir una carpeta llena de documentos. «Estamos aquí para la lectura del testamento de don Ramón Martínez García», comenzó con voz solemne. «Voy a proceder a leer sus últimas voluntades». Lo que siguió fue como una escena de una de esas telenovelas que mi madre solía ver. Resultó que mi tío Ramón había amasado una considerable fortuna con sus negocios inmobiliarios en Buenos Aires, y para sorpresa de todos los presentes, especialmente la mía, me había nombrado heredera universal de todos sus bienes. A mi sobrina Elena Martínez, hija de mi querida hermana Teresa, le dejo la totalidad de mis propiedades, cuentas bancarias y demás posesiones, que ascienden aproximadamente a 2 millones de euros. La sala quedó en completo silencio. Sentí que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Los ojos de todos los presentes se clavaron en mí como puñales. Traté de mantener la compostura, pero mis manos temblaban bajo la mesa. «Debe haber algún error», dijo finalmente mi tía Pilar, rompiendo el silencio. «Ramón no tenía ninguna relación con Elena. Nosotros somos los que siempre estuvimos pendientes de él». El notario ajustó sus gafas y respondió con calma. «No hay ningún error, señora. El señor Martínez modificó su testamento hace 6 meses. Dejó instrucciones muy claras». «¿Por qué?», logré preguntar todavía aturdida. El notario sacó entonces un sobre y me lo entregó. «El señor Martínez dejó esta carta para usted. Quizás aquí encuentre las respuestas que busca». Salí del despacho del notario como si estuviera en un sueño. Ni siquiera me despedí de mis familiares, que seguían discutiendo acaloradamente con el notario. En la calle, el calor de Sevilla me golpeó como una bofetada, devolviéndome a la realidad. Me senté en un banco de la Plaza Nueva, bajo la sombra de un naranjo, y abrí el sobre con manos temblorosas. «Querida Elena», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Probablemente te estarás preguntando por qué te he elegido como mi heredera cuando apenas nos conocemos. La respuesta es simple, porque eres la única persona honesta en esta familia de buitres». La carta continuaba explicando cómo mi tío había seguido mi vida desde la distancia. Sabía de mis esfuerzos por estudiar y trabajar al mismo tiempo, de cómo había cuidado de mi madre durante su enfermedad hasta el final. Contaba que él mismo había sufrido la traición de quienes decían ser su familia, interesados únicamente en su dinero.
Ahora tú tendrás que lidiar con ellos. Terminaba la carta. Ten cuidado, Elena. El dinero saca lo peor de las personas, especialmente de aquellas que son familia. Confío en que sabrás gestionar bien este legado. Tu tío que siempre te admiró en silencio, Ramón. Guardé la carta en mi bolso y me quedé mirando la Catedral de Sevilla a lo lejos. Mi vida acababa de cambiar para siempre. Por un lado, sentía un inmenso alivio al pensar en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Por otro, un peso se instalaba en mi estómago. Conocía suficientemente bien a mi familia para saber que no aceptarían esta situación sin luchar. El teléfono sonó en mi bolsillo. Era un número desconocido. Al contestar, reconocí inmediatamente la voz de mi tía Pilar. Elena, tenemos que hablar. Esto que ha hecho Ramón es una injusticia y lo sabes. Ven a casa esta noche, cenaremos juntos y hablaremos como familia. A las 9, ¿de acuerdo? No tuve tiempo de responder. Mi tía colgó dejándome con la palabra en la boca. Me quedé mirando el teléfono, consciente de que aquella invitación no era más que el comienzo de una guerra que yo no había pedido. De pronto, el calor de Sevilla se hizo insoportable. Decidí caminar hacia el río para refrescarme y pensar. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, mi mente daba vueltas. ¿Debía asistir a esa cena? ¿Qué pretendía exactamente mi tía Pilar? ¿Y qué iba a hacer yo con 2 millones de euros? La herencia de mi tío Ramón era un regalo inesperado, pero empezaba a entender que también podría convertirse en una maldición. Llegué a casa de mis tíos en el barrio de Los Remedios puntual a las 9. Su piso, un amplio ático con vistas al Guadalquivir, siempre me había parecido intimidante. Desde pequeña había visitado aquel lugar en contadas ocasiones, siempre sintiéndome fuera de lugar entre sus muebles caros y sus cuadros de autores reconocidos. Antonio, el marido de mi tía, me abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía una camisa de marca y pantalones de lino, como si aquella cena improvisada fuera un acontecimiento importante. Elena, qué alegría verte. Pasa, pasa, estamos todos en el salón. Al entrar, comprobé que efectivamente estaban todos. Mi tía Pilar presidía el sofá principal, con un vestido negro que parecía demasiado formal para una cena en casa. A su lado, mis primos Carlos y Lucía me observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Para mi sorpresa, también estaba mi padre, Vicente, acompañado de su esposa Marta, una mujer 10 años menor que él, que apenas me dirigió la mirada. «Elena, qué bien que hayas venido», exclamó mi tía levantándose para darme 2 besos que sonaron secos en el aire acondicionado del salón. «Siéntate, por favor». Justo estábamos hablando de lo sorprendente que ha sido todo este asunto de Ramón. Tomé asiento en un sillón individual, sintiéndome como una acusada ante un tribunal. Mi padre me saludó con un gesto de cabeza, visiblemente incómodo. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, y desde la muerte de mi madre, nuestras conversaciones se habían vuelto aún más escasas. ¿Alguien me puede explicar qué hacemos todos aquí?, pregunté directamente, porque tengo la sensación de que no se trata solo de una cena familiar. Mi tía Pilar intercambió una mirada con su marido antes de responder. Elena, querida, entendemos que la decisión de Ramón te haya tomado por sorpresa. A todos nos ha sorprendido, la verdad. Pero hemos estado hablando y creemos que hay una solución que puede ser justa para todos. Ahí estaba. Apenas habían pasado unas horas desde la lectura del testamento y ya estaban preparando su estrategia. La última voluntad de tío Ramón fue bastante clara, respondí, tratando de mantener un tono neutro. Carlos, mi primo, se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Siempre había sido el más directo de la familia, heredando el carácter impulsivo de su madre. Vamos, Elena, no seas ingenua. Tío Ramón llevaba años sin verte. Nosotros fuimos quienes lo visitamos en Argentina, quienes lo cuidamos cuando estuvo enfermo hace 2 años. ¿De verdad crees que es justo que te lo deje todo a ti? Sentí que mi cara empezaba a arder. No sé si es justo o no, Carlos. Solo sé lo que decidió. Mi hermano nunca fue una persona equilibrada. Intervino mi tía Pilar con un suspiro teatral. Siempre fue excéntrico, impredecible. ¿Quién sabe en qué estado mental estaría cuando cambió su testamento? Miré a mi padre, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero se limitó a mirar su copa de vino, como si allí pudiera encontrar las respuestas. Si estáis sugiriendo impugnar el testamento, adelante, dije finalmente. Pero el notario dejó claro que todo estaba en regla.
Antonio, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó y empezó a servir más vino en las copas. Su voz sonó suave, conciliadora. Elena, nadie está hablando de impugnar nada. Somos familia. Las familias deben resolver sus problemas internamente. ¿No crees? Lo que proponemos es un acuerdo amistoso, un reparto equitativo. Lucía, que siempre había sido la más cercana a mí durante nuestra infancia, me miró con ojos suplicantes. Piénsalo, Elena. Ninguno de nosotros necesita tanto dinero. Repartido entre todos, seguiría siendo una cantidad importante para cada uno. Me sentí atrapada, como un animal acorralado. De pronto entendí por qué mi tío Ramón había mantenido las distancias con la familia durante tantos años. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente. Todo esto ha sido muy repentino. Mi tía Pilar esbozó una sonrisa triunfal, como si mi respuesta fuera exactamente lo que esperaba. Se levantó con un movimiento fluido y anunció que la cena estaba lista. Durante la siguiente hora, la conversación giró en torno a temas superficiales. El tiempo en Sevilla, que aquel verano estaba siendo especialmente caluroso. Los estudios de medicina de Lucía, que estaba a punto de terminar la carrera. Los negocios de Carlos, que había abierto una agencia inmobiliaria en el centro. Mi padre apenas participaba, limitándose a asentir y a comer en silencio. Pero bajo aquella aparente normalidad, podía sentir la tensión, las miradas de reojo, los gestos contenidos. Estaban jugando conmigo, tratando de ablandarme con recuerdos familiares, con anécdotas del pasado en las que todos aparecíamos como una familia perfecta y unida. ¿Recuerdas aquellos veranos en Chipiona, Elena?, dijo mi tía Pilar mientras servía el postre, una tarta de Santiago que sabía era mi favorita. Tú y Lucía erais inseparables, siempre juntas en la playa, construyendo castillos de arena. Lucía sonrió con nostalgia, pero yo sabía que aquellos recuerdos estaban siendo manipulados. Recordaba perfectamente cómo mi prima siempre tenía los juguetes más caros, cómo mi tía Pilar siempre encontraba formas de recordarnos que ella podía permitirse lujos que mi madre no. Lo recuerdo bien, respondí secamente. Cuando por fin terminó la cena, mi padre me pidió que lo acompañara al balcón. Era la primera vez en toda la noche que me dirigía la palabra directamente. Lo seguí, agradecida por poder escapar un momento del ambiente asfixiante del comedor. Elena, comenzó con voz ronca mientras encendía un cigarrillo. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, especialmente desde que tu madre nos dejó, pero quiero que sepas que me alegro por ti. Lo miré sorprendida. No era lo que esperaba escuchar. ¿De verdad?, asintió, expulsando el humo hacia la noche sevillana. Ramón siempre fue un hombre justo, a pesar de sus rarezas. Si te eligió a ti, sus razones tendría. Un nudo se formó en mi garganta. Era lo más cercano a un apoyo que había recibido de mi padre en años. Pilar y Antonio quieren que firmes un acuerdo. Continuó bajando la voz. Tienen los papeles preparados. Van a intentar convencerte esta noche. ¿Y tú qué opinas?, pregunté. Mi padre aplastó el cigarrillo en el cenicero y esbozó una sonrisa triste. Yo ya no pinto nada en esta familia, Elena. Lo sabes bien. Solo te diré que tengas cuidado. El dinero saca lo peor de las personas. Las mismas palabras que mi tío Ramón había escrito en su carta. Cuando volvimos al salón, efectivamente, Antonio había sacado unos documentos que ahora descansaban sobre la mesa de centro. Elena, cariño, comenzó mi tía Pilar con voz melosa. Hemos preparado un pequeño acuerdo. Nada complicado, solo para formalizar lo que hemos hablado. No recuerdo haber acordado nada todavía, respondí, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. Carlos empujó los papeles hacia mí. Es muy sencillo. 1/3 para ti, 1/3 para nosotros y 1/3 para tu padre. Todos ganamos. ¿Y si no quiero firmar?, pregunté, sosteniendo su mirada. El rostro de mi tía Pilar se transformó durante un segundo, revelando la rabia que escondía bajo su máscara de amabilidad. Pero rápidamente recuperó la compostura. Nadie te está obligando, Elena. Pero somos familia. Las familias se apoyan mutuamente. Además, ¿qué vas a hacer tú con tanto dinero? No tienes experiencia en gestionar grandes sumas. Nosotros podríamos ayudarte. Me levanté lentamente, recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me giré y miré a cada uno de los presentes. Gracias por la cena. Necesito tiempo para pensar en todo esto.
Os llamaré cuando haya tomado una decisión. Salí del apartamento sabiendo que acababa de declararles la guerra. En el ascensor, mientras bajaba hacia la calle, saqué la carta de mi tío Ramón y la releí. Ten cuidado, Elena. El dinero saca lo peor de las personas, especialmente de aquellas que son familia. Nunca unas palabras habían resultado tan proféticas. A la mañana siguiente me desperté con un plan. Durante la noche apenas había logrado conciliar el sueño, dando vueltas en la cama mientras repasaba mentalmente la cena con mi familia. Sus palabras, sus gestos, sus intenciones apenas disimuladas. Todo aquello me había dejado un sabor amargo, pero también una claridad que no tenía antes. Lo primero que hice fue llamar al notario Gutiérrez. Necesitaba entender exactamente cuál era mi situación legal y qué opciones tenía. Conseguí una cita para esa misma tarde. Mientras tanto, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar la tumba de mi madre en el cementerio de San Fernando. Era un lugar al que apenas había ido desde el funeral, no porque no quisiera, sino porque el dolor seguía siendo demasiado intenso. Pero aquel día sentía que necesitaba su consejo más que nunca. El taxi me dejó en la entrada principal del cementerio, un imponente edificio neoclásico bajo el implacable sol de julio. Compré un ramo de claveles rojos, los favoritos de mi madre, y recorrí los senderos bordeados de cipreses hasta llegar a su tumba. Era una lápida sencilla con su nombre, Teresa Martínez López, y las fechas que enmarcaron su vida. «Mamá», susurré mientras colocaba las flores, «no sé qué hacer. Tío Ramón me ha dejado una fortuna y todos se han vuelto locos». El silencio del cementerio fue mi única respuesta. No sé qué esperaba realmente, quizás algún tipo de señal o de consuelo, pero mientras estaba allí sentada, recordando la vida de mi madre, su honestidad, su capacidad para mantenerse íntegra incluso en los momentos más difíciles, supe lo que tenía que hacer. Teresa Martínez había sido profesora de instituto durante toda su vida. Nunca tuvimos mucho dinero, pero ella siempre insistió en hacer lo correcto, en no dejarse corromper. «El dinero va y viene», solía decirme. «Pero tu dignidad, una vez perdida, es difícil de recuperar». A las 5 en punto estaba sentada frente al notario Gutiérrez en su despacho. El hombre me recibió con una sonrisa amable, como si entendiera perfectamente por lo que estaba pasando. «Señorita Martínez, ¿cómo puedo ayudarla?». Le conté lo sucedido la noche anterior, la presión de mi familia, el documento que querían que firmara. El notario me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. «Lo que me describe es bastante habitual en estos casos», dijo finalmente. «Las herencias importantes suelen sacar lo peor de las familias. Por eso los testamentos son documentos legales vinculantes, precisamente para proteger la voluntad del fallecido frente a las presiones familiares». «¿Podrían impugnar el testamento?», pregunté. El notario se quitó las gafas y las limpió meticulosamente antes de responder. «Podrían intentarlo, por supuesto, pero el testamento de su tío es completamente legal. Él estaba en plenas facultades mentales cuando lo redactó. Tenemos certificados médicos que lo acreditan, y sus deseos están claramente expresados. Sería muy difícil que un juez lo anulara». Respiré aliviada. Al menos tenía la ley de mi parte. «Hay algo más que debería saber», continuó el notario. Su tío Ramón dejó instrucciones específicas sobre cómo debería gestionarse la herencia. Parte del dinero está en cuentas bancarias en España, pero la mayoría está invertido en propiedades en Argentina. También hay un pequeño apartamento aquí en Sevilla, en la calle Sierpes. Aquello era nuevo para mí. No sabía que mi tío tuviera propiedades en Sevilla. «¿Un apartamento en la calle Sierpes?», pregunté sorprendida. Era una de las calles más céntricas y caras de la ciudad. El notario asintió. «Sí, un piso de unos 100 metros cuadrados. Está desocupado actualmente. Aquí tiene las llaves y toda la documentación». Me entregó un sobre con las llaves y varios documentos. De pronto, todo aquello empezaba a parecer real. No solo tenía dinero en cuentas bancarias, sino propiedades tangibles, lugares que podía visitar y tocar. «Hay una cosa más», añadió el notario con un tono más serio. Su tío Ramón tenía sospechas de que su familia intentaría manipularla. Por eso dejó instrucciones específicas. La herencia quedará bloqueada durante 3 meses. Durante ese tiempo, usted no podrá transferir grandes cantidades ni firmar acuerdos de reparto. Es una medida de protección, para darle tiempo a reflexionar y a tomar decisiones sin presiones.
Aquella información me dejó sin palabras. Mi tío Ramón había previsto exactamente lo que iba a suceder. Me había protegido incluso después de su muerte. Gracias por toda la información, dije finalmente. Creo que ahora tengo más claro lo que debo hacer. Al salir del despacho del notario, decidí visitar el apartamento de la calle Sierpes. Quería ver con mis propios ojos una parte de la herencia de mi tío, quizás para terminar de convencerme de que todo aquello era real. La calle Sierpes es una de las arterias comerciales más importantes de Sevilla, siempre llena de turistas y sevillanos que pasean entre sus tiendas y cafeterías. El apartamento estaba en un edificio antiguo pero bien conservado, con un portal de mármol y una escalera que crujía bajo mis pasos. Al abrir la puerta, me encontré con un espacio amplio y luminoso, con altos techos y balcones que daban a la calle. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos que guardaban los secretos del pasado. La cocina era pequeña pero funcional, y había 2 dormitorios, uno grande y otro más pequeño que parecía haber sido utilizado como despacho. En ese despacho encontré algo que me dejó helada: fotos. Docenas de fotografías enmarcadas que cubrían una de las paredes. En ellas aparecía yo en diferentes momentos de mi vida. Mi graduación en la universidad, dando clases, paseando por el parque de María Luisa. Mi tío Ramón me había estado siguiendo desde la distancia, como un ángel guardián silencioso. Entre las fotos, una destacaba especialmente. Era yo con mi madre, ambas sonriendo frente a la Giralda, poco antes de que ella enfermara. Recordaba perfectamente aquel día. ¿Cómo había conseguido mi tío esa foto? Mientras trataba de asimilar todo aquello, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Martínez?, preguntó una voz masculina cuando contesté. Sí, soy yo. Me llamo Javier Méndez. Era el abogado de su tío Ramón en Argentina. Acabo de llegar a Sevilla y me gustaría hablar con usted. Es importante. Concertamos una cita para la mañana siguiente en una cafetería cerca de la Plaza Nueva. Al colgar, me sentí abrumada. Cada vez aparecían más piezas del puzzle que mi tío había ido colocando cuidadosamente antes de morir. Decidí pasar la noche en el apartamento de la calle Sierpes. Quería estar sola, lejos de mi pequeño piso de alquiler donde podrían localizarme fácilmente. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Alrededor de las 10 de la noche, mientras estaba sentada en el salón revisando los documentos que me había entregado el notario, el timbre sonó. Al principio pensé en no abrir. Nadie sabía que estaba allí, pero el timbre insistió. 1, 2, 3 veces. Finalmente me asomé por la mirilla. Para mi sorpresa, era mi primo Carlos. Estaba solo, con el rostro descompuesto y visiblemente alterado. Sé que estás ahí, Elena. Abre, por favor. Necesito hablar contigo. Dudé unos segundos. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué quería a estas horas? ¿Qué quieres, Carlos?, pregunté sin abrir. Vengo a advertirte. Mi madre y mi padre están planeando algo contra ti. Algo que no está bien. Por favor, abre. Necesito explicártelo cara a cara. Su voz sonaba sincera, casi desesperada. Respiré hondo y abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Carlos apareció en el hueco, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, pregunté. Seguí al notario. Le he estado vigilando desde ayer. Vi cuando te dio las llaves y escuché vuestra conversación. Lo siento, estaba desesperado. ¿Y qué es eso tan importante que tienes que decirme? Carlos miró nervioso a ambos lados del pasillo, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Por favor, Elena, déjame entrar. Lo que tengo que contarte es serio. Se trata de la muerte de tío Ramón. No fue natural. Y creo que tú también estás en peligro. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las palabras de Carlos resonaron en mi cabeza como un eco. ¿La muerte de mi tío no había sido natural? ¿Y yo también estaba en peligro? En ese momento, tuve que tomar una decisión. Creer en Carlos y dejarlo entrar, o cerrar la puerta y llamar a la policía. Lo que decidiera en los próximos segundos podría cambiar el curso de toda esta historia. Finalmente, decidí quitar la cadena de seguridad y dejar entrar a Carlos. Su rostro pálido y su nerviosismo parecían genuinos. Una vez dentro, se dejó caer en el sofá del salón como si llevara días sin dormir. ¿Quieres un vaso de agua?, le pregunté.
más por ganar tiempo que por verdadera hospitalidad. Carlos asintió. Mientras iba a la cocina, aproveché para enviar un mensaje rápido a un contacto de mi teléfono. Estoy en el piso de tío Ramón en Sierpes. Mi primo Carlos está aquí. Si no te llamo en 1 hora, avisa a la policía. Era un mensaje para Laura, mi mejor amiga desde la universidad, la única persona en quien confiaba plenamente en ese momento. Volví al salón con 2 vasos de agua. Carlos bebió el suyo de un trago. «Habla», le dije sentándome frente a él, manteniendo la distancia. «¿Qué sabes sobre la muerte de tío Ramón?» Carlos pasó una mano por su pelo revuelto. Tenía ojeras profundas, y su camisa, habitualmente impecable, estaba arrugada. «Hace 3 semanas escuché una conversación entre mis padres», comenzó. «No era mi intención espiarlos, pero pasaba por el pasillo hacia mi habitación cuando les oí mencionar a tío Ramón. Me detuve porque me sorprendió. Hacía meses que no hablaban de él». Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquel momento. Mi padre dijo algo así como: «Todo está arreglado. Ramón no sospecha nada. El médico de Buenos Aires es de confianza y ha recetado los medicamentos exactamente como le pedimos». Mi madre respondió: «Perfecto. En unos meses todo habrá terminado y nadie podrá demostrar nada». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Estás insinuando que tus padres envenenaron a tío Ramón?» Carlos asintió lentamente. Al principio no quise creerlo. Intenté convencerme de que había malinterpretado la conversación, que se referían a otra cosa. Pero después tío Ramón murió repentinamente. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Y mis padres no parecieron sorprendidos ni afectados. «¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no dijiste nada antes?», pregunté, la sospecha creciendo en mi interior. «Porque tenía miedo», admitió Carlos, su voz quebrándose. «Son mis padres, Elena. Y no tenía pruebas, solo esa conversación que escuché por casualidad. Además, para ser sincero, al principio pensé que la herencia sería para toda la familia. No sabía que tío Ramón te había nombrado a ti como única heredera». Aquella confesión me dejó helada. Si lo que Carlos decía era cierto, mis tíos no se detendrían ante nada para conseguir el dinero. Y ahora yo era el único obstáculo entre ellos y 2 millones de euros. «¿Qué cambió?», insistí. «¿Por qué decidiste contármelo ahora?». Carlos bebió otro sorbo de agua antes de responder. «Esta tarde, después de que te fueras de la reunión con el notario, mis padres tuvieron otra conversación. Mi madre estaba furiosa porque no habías firmado el acuerdo. Mi padre intentaba calmarla, diciéndole que había otras formas de solucionar el problema. Y entonces mi madre dijo: si fue fácil con Ramón, será aún más fácil con ella». Un silencio pesado cayó entre nosotros. Las implicaciones de aquellas palabras eran demasiado graves para ignorarlas. «¿Tienes alguna prueba de esto? ¿Algo más que tus palabras?», pregunté finalmente. Carlos sacó su teléfono móvil del bolsillo. «No tengo pruebas de lo que escuché hace 3 semanas, pero esta tarde, cuando oí lo que planeaban hacerte, activé la grabadora de mi teléfono y la dejé en el salón cuando salí. Escucha». Pulsó el botón de reproducción y la voz de mi tía Pilar llenó la habitación, clara y fría como nunca la había escuchado antes. «Antonio, no me vengas con escrúpulos ahora. Hicimos lo que teníamos que hacer con Ramón. No voy a permitir que esa niñata se quede con todo el dinero que nos corresponde. Si no firma mañana, nos ocuparemos de ella como nos ocupamos de su tío». La voz de mi tío Antonio sonaba más dubitativa. «Pilar, una cosa fue lo de Ramón. Estaba en Argentina, era mayor, fue fácil manipular sus medicamentos. Pero Elena está aquí, en Sevilla. La gente hará preguntas». «La gente siempre hace preguntas», respondió mi tía con desdén. «Y nosotros siempre tenemos respuestas. Conozco a un médico en el Hospital Virgen del Rocío que nos debe favores. Un accidente, una reacción alérgica inesperada. Hay 1000 maneras de que parezca natural. Solo necesitamos atraerla a casa una vez más». Carlos detuvo la grabación. Sus manos temblaban ligeramente. Salí de casa inmediatamente después de escuchar esto. No podía quedarme allí sabiendo lo que planeaban. Y no podía permitir que te hicieran daño, Elena. Somos familia, a pesar de todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando aire aunque fuera a través del cristal.
La calle Sierpes estaba casi desierta a esas horas, con solo algunos turistas rezagados y vecinos paseando a sus perros. ¿Por qué debería creerte?, pregunté sin mirarlo. Esta grabación podría estar manipulada, o podría ser una trampa. Quizás todo esto es una estrategia para ganarte mi confianza y que firme el reparto de la herencia. Carlos se levantó también, pero mantuvo la distancia, como si entendiera mi recelo. No puedo probarte que soy sincero, Elena. Solo puedo decirte que, a pesar de nuestras diferencias, jamás colaboraría en algo así. Una cosa es querer parte de una herencia, y otra, muy distinta, es matar por ella. Lo miré fijamente, intentando leer la verdad en sus ojos. Siempre había sido un buen mentiroso, incluso de niños, pero esta vez, algo en su mirada me decía que estaba siendo sincero. ¿Qué propones que hagamos?, pregunté finalmente. Creo que deberíamos hablar con la policía, mostrarles la grabación. No es una prueba definitiva, pero podría ser suficiente para que investiguen la muerte de tío Ramón más a fondo. Negué con la cabeza. No podemos ir a la policía solo con esto. Tu padre tiene muchos contactos en Sevilla, incluido el comisario Fernández, que es su amigo de toda la vida. Necesitamos algo más sólido. El abogado argentino. De repente, recordé la llamada que había recibido esa tarde. Mañana voy a reunirme con Javier Méndez, el abogado de tío Ramón en Argentina. Quizás él sepa algo que pueda ayudarnos. Tal vez tío Ramón sospechaba lo que estaba pasando y dejó algún tipo de prueba. Carlos asintió. ¿Puedo acompañarte? Te juro que no es una trampa, Elena. Quiero ayudar a descubrir la verdad, aunque eso signifique que mis propios padres acaben en la cárcel. Dudé un momento. Confiar en Carlos podría ser un error, pero enfrentar todo esto sola también era aterrador. Además, si realmente había traicionado a sus padres para advertirme, ellos ya lo considerarían un enemigo también. Está bien, decidí finalmente. Nos encontraremos mañana en la cafetería La Campana a las 11. Es cerca de donde he quedado con el abogado. Carlos pareció aliviado. Gracias por creerme, Elena. Sé que no te he dado muchos motivos para confiar en mí a lo largo de los años, pero te prometo que no te arrepentirás. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y coloqué una silla bajo el pomo, por si acaso. Llamé a Laura para decirle que todo estaba bien, pero le pedí que estuviera atenta a su teléfono durante la noche. No quería asustarla contándole todos los detalles, pero tampoco quería estar completamente sola en esta situación. Esa noche apenas dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía una amenaza. La confesión de Carlos había convertido mis miedos abstractos en un peligro real y tangible. Mis tíos, las personas que supuestamente eran mi familia, estaban dispuestos a matarme por dinero. En la oscuridad de aquel apartamento desconocido, la carta de mi tío Ramón adquirió un nuevo significado. No solo me estaba advirtiendo sobre la codicia familiar, estaba intentando protegerme de un peligro que él mismo había experimentado en carne propia. Me pregunté si habría notado algo, si habría sospechado que lo estaban envenenando lentamente. Por eso cambió su testamento a última hora. ¿Era yo su forma de vengarse desde la tumba? Con esas preguntas rondando en mi cabeza, la noche se hizo interminable. Para cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las persianas, ya estaba levantada, duchada y lista para enfrentarme a lo que fuera que el destino tuviera preparado para mí. La cafetería La Campana era uno de esos lugares típicos de Sevilla que sobreviven al paso del tiempo. Situada en una esquina privilegiada cerca de la Plaza del Duque, mantenía el encanto de los años 50, con sus azulejos originales, sus mesas de mármol y sus camareros veteranos que conocían por su nombre a todos los clientes habituales. Llegué 20 minutos antes de la hora acordada con Carlos. Quería tener tiempo para observar los alrededores y asegurarme de que no era una trampa. Me senté en una mesa con buena visibilidad, tanto de la entrada como de la calle. Pedí un café con leche y esperé, con todos mis sentidos alerta. La noche anterior había tomado una decisión importante. No iba a dejar que el miedo dirigiera mis acciones. Si mis tíos realmente habían asesinado a mi tío Ramón, no solo quería protegerme a mí misma, sino también hacer justicia. Le debía al menos eso al hombre que me había confiado su fortuna. A las 11 menos cuarto, vi a Carlos acercarse por la calle. Venía solo, mirando constantemente a su alrededor, como si temiera ser seguido.
Cuando entró en la cafetería y me vio, una expresión de alivio cruzó su rostro. «No estaba seguro de que fueras a venir», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Yo tampoco estaba segura de que tú vinieras solo», respondí. Carlos esbozó una sonrisa triste. «He pasado la noche en casa de un amigo. No podía volver a mi piso después de lo que descubrí. Esta mañana mi madre me ha llamado 7 veces. No he contestado ninguna. Un camarero se acercó y Carlos pidió un café solo. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «¿Has pensado en lo que vamos a decirle al abogado?», preguntó en voz baja. Asentí. «Creo que debemos ser directos. Si mi tío Ramón sospechaba algo, es posible que le confiara sus sospechas a su abogado. Necesitamos saber qué sabía exactamente». Carlos pareció dudar. «¿Y si el abogado está involucrado también? No sabemos hasta dónde llega todo esto». Era una posibilidad que yo también había considerado durante la noche. Por eso quería que vinieras conmigo. 4 ojos ven más que 2. Intentaré tantear el terreno antes de revelar demasiado. A las 11 en punto, un hombre de unos 50 años entró en la cafetería. Vestía un traje gris impecable y llevaba un maletín de cuero. Miró alrededor hasta que nuestros ojos se encontraron. Supuse que era Javier Méndez. Me levanté y le hice un gesto. El hombre se acercó con paso decidido. «¿Elena Martínez?», preguntó con un acento argentino apenas perceptible. «Sí, soy yo. Y este es mi primo Carlos». Javier Méndez nos estudió a ambos con una mirada penetrante antes de sentarse. No parecía sorprendido de encontrar a Carlos allí, lo cual me pareció extraño. «Es un placer conocerla finalmente, señorita Martínez. Su tío me habló mucho de usted». Aquello me sorprendió. ¿Mi tío le habló de mí? Pero si apenas nos conocíamos. Javier Méndez esbozó una sonrisa enigmática. «Don Ramón la conocía mejor de lo que usted cree. La seguía desde la distancia, como supongo que ya habrá descubierto si ha visitado su apartamento en la calle Sierpes». Carlos me miró con confusión, pero no dijo nada. «¿Por qué mi tío estaba tan interesado en mí?», pregunté directamente. Méndez abrió su maletín y sacó una carpeta. «Don Ramón tenía sus razones, que preferiría discutir a solas con usted, señorita Martínez. Sin embargo, dado que su primo está aquí y parece tener su confianza, procederé como tenía previsto». Abrió la carpeta y extrajo un sobre sellado que me entregó. Don Ramón me pidió que le diera esto personalmente una semana después de su fallecimiento. Dijo que para entonces usted ya habría sido informada de la herencia y habría experimentado la reacción de su familia. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era pesado, como si contuviera más que simples papeles. «Antes de que lo abra», continuó Méndez, «debo informarle de algo importante. Don Ramón no murió de un ataque al corazón como se hizo constar oficialmente». Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Carlos y yo intercambiamos una mirada rápida. «Lo sabemos», dije finalmente. «O al menos, lo sospechábamos. Creemos que fue envenenado». Méndez no pareció sorprendido. Don Ramón también lo sospechaba. Durante los últimos meses de su vida, notó síntomas extraños que aparecían después de tomar los medicamentos que le recetó un nuevo médico, recomendado por su cuñado Antonio. «Mi padre», murmuró Carlos, pálido como la cera. «Don Ramón era un hombre inteligente», continuó Méndez. «Comenzó a guardar muestras de sus medicamentos y me pidió que las enviara a analizar a un laboratorio independiente. Los resultados fueron claros. Sus pastillas para la presión arterial estaban siendo alteradas con una sustancia que, acumulada en el organismo durante semanas, podía causar un fallo cardíaco que parecería natural. ¿Y por qué no denunció esto a las autoridades?», pregunté. «Porque no tenía pruebas suficientes de quién estaba detrás. El médico podría haber sido manipulado, o podría ser solo un peón en un juego más grande». Don Ramón decidió seguir el juego mientras preparaba su contraataque. «El testamento», dijo Carlos, comprendiendo de pronto. Por eso cambió su testamento a última hora y nombró a Elena como única heredera. Méndez asintió. Don Ramón sabía que iba a morir. Intentó protegerse. Cambió de médico en secreto. Dejó de tomar los medicamentos alterados, pero el daño ya estaba hecho. Su corazón estaba demasiado debilitado, así que decidió usar su muerte como una forma de justicia. Quería que su fortuna fuera a la única persona de la familia que consideraba digna de ella, y quería que los culpables se delataran solos en su desesperación por recuperar lo que creían que les pertenecía.
La cabeza me daba vueltas mientras intentaba asimilar toda aquella información. Mi tío Ramón, un hombre al que apenas había conocido, había pensado en mí en sus últimos momentos. Me había elegido para recibir no solo su fortuna, sino también la responsabilidad de hacer justicia. «¿Qué contiene este sobre?», pregunté levantándolo. Las pruebas que don Ramón fue recopilando, análisis de los medicamentos, grabaciones de conversaciones telefónicas con su cuñado Antonio, donde éste insistía en que tomara las pastillas, extractos bancarios que muestran transferencias sospechosas desde cuentas de su familia hacia el médico en cuestión. No sé si será suficiente para una condena, pero definitivamente es suficiente para iniciar una investigación seria. Carlos parecía completamente destrozado. Aunque había sido él quien me había advertido sobre sus padres, enfrentarse a la evidencia concreta de sus crímenes era claramente devastador. ¿Y la grabación que escuchaste anoche?, le pregunté suavemente. Carlos sacó su teléfono y se lo entregó a Méndez. Aquí hay pruebas de que mis padres planeaban hacer lo mismo con Elena. Ahora mismo podrían estar preparando su asesinato. Méndez escuchó la grabación con el rostro impasible. Cuando terminó, guardó el teléfono junto con los demás documentos en su maletín. «Creo que tenemos suficiente para acudir a la policía», dijo finalmente. «Pero no a la policía de Sevilla. Su padre tiene demasiados contactos aquí. Sugiero que vayamos directamente a la Guardia Civil, específicamente a la Unidad Central Operativa. Ellos se encargan de casos complejos y están menos sujetos a influencias locales». «No puedo creer que mis padres hayan llegado tan lejos», murmuró Carlos, «más para sí mismo que para nosotros. Siempre supe que eran ambiciosos, incluso despiadados en los negocios, pero esto es monstruoso». Le puse una mano en el hombro, un gesto de consuelo que nunca imaginé que daría a mi primo. «Has hecho lo correcto al contármelo, Carlos. Has elegido la verdad sobre la lealtad familiar. Eso requiere valor. Don Ramón estaría orgulloso de ambos», intervino Méndez. «Siempre decía que la verdadera familia no es la que te dan, sino la que tú eliges. Creo que él eligió bien». Nos levantamos para irnos, pero en ese momento mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de un número desconocido, pero el contenido me heló la sangre. «Elena, cielo, soy tu tía Pilar. Estamos muy preocupados. Carlos ha desaparecido y tú no contestas a nuestras llamadas. Por favor, ven a casa inmediatamente. Ha sucedido algo terrible con tu padre». Mostré el mensaje a Carlos y Méndez. «Es una trampa», dijo Carlos inmediatamente. «Mi padre estaba perfectamente bien anoche». «Están desesperados», añadió Méndez, «lo que significa que son peligrosos. No debemos subestimarlos». «¿Y si no es una trampa?», preguntó de pronto. «¿Y si realmente le ha pasado algo a mi padre?». Méndez y Carlos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. «No podemos arriesgarnos», insistió Méndez. «No», dije firmemente. «Pero tampoco puedo simplemente ignorar esto. Si realmente le ha pasado algo a mi padre y no acudo, nunca me lo perdonaría. Entonces iré yo», se ofreció Carlos. «Son mis padres. Si alguien debe enfrentarlos, soy yo». «Es demasiado peligroso», respondí. «Ya has traicionado sus planes. Si sospechan que los has delatado...». «Tengo una idea mejor», interrumpió Méndez. «Vayamos los tres, pero no solos. Conozco a alguien en la UCO que podría ayudarnos extraoficialmente. Podríamos organizar una operación discreta. Ustedes entran mientras los agentes esperan fuera, listos para intervenir». La idea tenía sentido. Era arriesgada, pero al menos no estaríamos completamente desprotegidos. «¿Cuánto tardarías en contactar con tu amigo de la UCO?», pregunté. «1 hora, máximo 2. Asentí. «Bien. Mientras tanto, responderé al mensaje de mi tía. Le diré que estoy ocupada, pero que pasaré por su casa esta tarde. Eso nos dará tiempo para prepararnos». Mientras escribía la respuesta, una extraña calma me invadió. Ya no sentía miedo, sino una determinación fría y clara. Mi tío Ramón había confiado en mí para hacer justicia, y no iba a defraudarlo. «Esta tarde acabará todo», dije mientras enviaba el mensaje. «Una forma u otra». El sol de la tarde caía implacable sobre Sevilla cuando llegamos al edificio de mis tíos en Los Remedios. El calor era sofocante, típico de julio, pero yo sentía un frío interior que ningún rayo de sol podría disipar. Habíamos pasado las últimas horas preparando cuidadosamente nuestro plan. Méndez había contactado con su amigo en la UCO,
el capitán Rodrigo Soto, quien había acudido de inmediato al entender la gravedad de la situación. Nos reunimos en una cafetería discreta cerca del río, donde le mostramos todas las pruebas: la grabación de Carlos, los documentos de mi tío Ramón, los análisis de los medicamentos manipulados. Hay suficiente para una investigación formal, había concluido el capitán Soto después de examinar todo, pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Si sus tíos sospechan que estamos tras ellos, podrían destruir pruebas o, peor aún, intentar algo desesperado. El plan era simple pero arriesgado. Carlos y yo entraríamos al apartamento con micrófonos ocultos. El capitán Soto y 2 agentes de paisano esperarían en un coche aparcado frente al edificio, listos para intervenir si la situación se complicaba. Méndez se quedaría en una cafetería cercana, como punto de contacto adicional. Ahora, parados frente a la puerta del edificio, Carlos me miró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Asentí. Es la única forma de acabar con todo esto. Si no los enfrentamos ahora, siempre estaremos mirando por encima del hombro. Recuerda, dijo Carlos, repitiendo las instrucciones del capitán Soto. Necesitamos que hablen, que confiesen. Intenta que mencionen lo de los medicamentos, lo de tío Ramón. Cualquier cosa que pueda ser utilizada como prueba. Lo sé. Tú sígueme la corriente y deja que yo lleve la conversación. Con un último intercambio de miradas, entramos al edificio. El ascensor nos pareció más pequeño que nunca, mientras subíamos en silencio hasta el ático. Mis manos sudaban, y mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse a través del micrófono oculto en el botón de mi camisa. Fue mi tía Pilar quien abrió la puerta. Su rostro, normalmente impecable gracias a costosos tratamientos de belleza, mostraba signos de tensión. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «¡Carlos!», exclamó con una mezcla de alivio y sorpresa. «¿Dónde has estado? Hemos estado preocupadísimos». Luego me miró a mí, y su expresión cambió sutilmente. «Elena, gracias por venir. Pasad, por favor». El apartamento estaba igual que la última vez, pero la atmósfera era completamente diferente. Un silencio pesado flotaba en el aire, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado. «¿Dónde está papá?», preguntó Carlos, interpretando perfectamente su papel. El mensaje de mamá decía que le había pasado algo. Mi tía Pilar lanzó una mirada rápida hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. «Está descansando. Ha tenido una crisis nerviosa esta mañana. El médico ha venido y le ha recetado un sedante». Carlos y yo intercambiamos una mirada discreta. Ambos sabíamos que era una mentira. «¿Qué ha provocado la crisis?», pregunté, fingiendo preocupación. Mi tía se movió hacia el mueble bar y sirvió 3 copas de jerez sin preguntar si queríamos. Sus manos temblaban ligeramente. «Es todo este asunto de la herencia», dijo, entregándonos las copas. «Ha sido demasiado estresante para todos. Antonio siempre ha sido muy sensible, ya lo sabéis». Dejé mi copa sobre la mesa sin probarla. Carlos hizo lo mismo. «Qué curioso», dije lentamente. «Mi tío Antonio nunca me pareció una persona sensible. Más bien todo lo contrario». Un destello de irritación cruzó el rostro de mi tía. «No lo conoces como yo, querida. 40 años de matrimonio me han enseñado sus vulnerabilidades». «¿Como su vulnerabilidad a ser descubierto por asesinato?», pregunté directamente. La copa que mi tía sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El jerez se extendió por la alfombra persa como una mancha de sangre. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su rostro perdiendo todo color. «Sabemos lo que le hicisteis a tío Ramón», intervino Carlos, su voz sorprendentemente firme. «Y sabemos lo que planeabais hacer con Elena». Mi tía retrocedió hasta chocar con el sofá. Se dejó caer en él, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «No sé de qué estáis hablando», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Esto es absurdo, completamente absurdo». Saqué de mi bolso el sobre que me había entregado Méndez y extraje una de las fotos que contenía. Una imagen de una reunión entre mi tío Antonio y el médico argentino que había tratado a Ramón. «Tío Ramón lo sabía todo», dije, mostrándole la foto. «Sabía que estabais manipulando sus medicamentos, que lo estabais envenenando lentamente. Por eso cambió su testamento.
Por eso me dejó todo a mí. Mi tía miró la foto con ojos desorbitados. Abrió la boca para decir algo, pero la voz que escuchamos vino desde el pasillo. Suficiente, Pilar. Se acabó. Mi tío Antonio apareció en la entrada del salón. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Llevaba una bata sobre el pijama y su rostro mostraba una palidez enfermiza. «Papá», dijo Carlos levantándose. «¿Es cierto? ¿Matasteis a tío Ramón?» Antonio Mendoza, el hombre que siempre había parecido inquebrantable, el patriarca que gobernaba la familia con mano firme, parecía ahora un anciano derrotado. Se acercó lentamente y se sentó frente a nosotros. «Fue idea de tu madre», dijo finalmente, ignorando el grito ahogado de mi tía. Ramón nos había prometido durante años que seríamos sus herederos. Invertimos todo en sus negocios, le presentamos contactos, le abrimos puertas. Y entonces, de repente, empezó a hablar de cambiar su testamento, de dejar todo a instituciones benéficas, o peor aún, a ti, Elena, alguien que apenas lo conocía. «Antonio, cállate», gritó mi tía, pero él continuó como si no la hubiera oído. «No era justo. Ese dinero nos pertenecía. Nos lo habíamos ganado». Pilar contactó con un médico en Buenos Aires, un hombre sin escrúpulos que aceptó manipular los medicamentos de Ramón a cambio de una suma considerable. Yo no quería hacerlo al principio, pero ella insistió. Dijo que sería limpio, sin sufrimiento, que parecería natural. Sentí una mezcla de repulsión y pena al escucharlo. ¿Cómo podía alguien justificar un asesinato de esa manera? ¿Cómo podían hablar de la muerte de alguien como si fuera una transacción comercial? Y cuando supisteis que yo era la heredera, decidisteis que también había que eliminarme. Dije, mirando directamente a mi tía. «Tú no te lo merecías», espetó ella, abandonando toda pretensión. «¿Qué habías hecho tú por Ramón?» «Nada, absolutamente nada. Nosotros dedicamos décadas a construir esa fortuna junto a él. Era nuestra. Era suya», corregí. «Y decidió dejármela a mí. Ese era su derecho». «¿Derecho?», se burló mi tía. «Los derechos son para los vivos. Los muertos no tienen derechos». «Pero yo sí», intervino Carlos. «Y tengo derecho a no ser cómplice de un asesinato. Tengo derecho a elegir qué tipo de persona quiero ser». Mi tía lo miró como si lo viera por primera vez. «¿De qué lado estás, Carlos?» «Del lado correcto», respondió simplemente. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Los 4 nos quedamos inmóviles durante un segundo. Luego, todo sucedió muy rápido. Mi tío Antonio se levantó con una agilidad sorprendente para alguien que supuestamente estaba sedado. De un cajón cercano sacó algo que me heló la sangre. Una pistola pequeña que apuntó directamente hacia mí. «No vais a arruinarlo todo», dijo con voz fría. «No después de todo lo que hemos hecho». Carlos se interpuso entre la pistola y yo. «Papá, baja eso. Ya has cometido suficientes errores». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «¡Policía! ¡Abran la puerta!» «Has traído a la policía», dijo mi tía, mirándome con odio puro. «Siempre fuiste una desagradecida, igual que tu madre». «Pilar, coge el dinero y los pasaportes», ordenó mi tío. «Saldremos por la escalera de servicio». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta cedió con un estruendo. El capitán Soto y sus agentes entraron con las armas en alto. «Policía, todo el mundo al suelo. Suelte el arma». Lo que siguió fue un caos controlado. Mi tío, tras un momento de duda, dejó caer la pistola. Él y mi tía fueron esposados mientras les leían sus derechos. Carlos y yo fuimos llevados a otra habitación para prestar declaración. Desde la ventana, vi cómo metían a mis tíos en un coche policial. Mi tía mantenía la cabeza alta, desafiante hasta el final. Mi tío, en cambio, parecía completamente derrotado, con la mirada perdida en algún punto invisible. Méndez apareció poco después, habiendo sido informado por el capitán Soto del éxito de la operación. Nos encontró a Carlos y a mí sentados en silencio en el balcón, observando cómo la vida continuaba en la calle, ajena al drama que acababa de desarrollarse. «Han confesado», nos informó. «Gracias a los micrófonos, tenemos todo grabado. Con eso y las pruebas que dejó don Ramón. Es un caso cerrado». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Carlos, su voz cansada. «Juicio, condena».
Asesinato premeditado en España puede suponer hasta 25 años de prisión, respondió Méndez. Me volví hacia mi primo, que miraba con ojos vacíos el horizonte de Sevilla. Su mundo se había derrumbado en cuestión de horas. Sus padres eran asesinos que pronto estarían en prisión. Todo lo que creía saber sobre su familia era una mentira. ¿Qué harás ahora?, le pregunté suavemente. Carlos se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que vender el piso, buscar trabajo en otra ciudad, intentar empezar de nuevo. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva, pero que sentí correcta en lo más profundo de mi ser. No tienes que hacerlo solo, dije. La herencia de tío Ramón es enorme, más de lo que necesito. Podríamos usarla juntos, hacer algo bueno con ella. Carlos me miró con sorpresa. Después de todo lo que mi familia te ha hecho, ¿por qué querrías compartir nada conmigo? Porque tú elegiste hacer lo correcto cuando era difícil, porque me salvaste la vida, y porque creo que tío Ramón estaría de acuerdo. Méndez sonrió desde su asiento. Don Ramón solía decir que el dinero era como el agua. Estancada se pudre, pero fluyendo da vida. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir tiñendo el cielo de Sevilla de naranja y púrpura, Carlos y yo firmamos un acuerdo. No el que mi tía Pilar había intentado imponerme, sino uno nuevo, redactado por Méndez. Crearíamos una fundación en memoria de mi tío Ramón, dedicada a apoyar a jóvenes estudiantes sin recursos, como yo lo había sido una vez. La fortuna de mi tío Ramón, que había sido motivo de codicia y muerte, se convertiría ahora en una fuente de oportunidades y esperanza. Meses después, cuando el juicio contra mis tíos concluyó con una sentencia de 20 años para ambos, inauguramos la sede de la Fundación Ramón Martínez en un edificio restaurado del barrio de Santa Cruz. En la placa inaugural, bajo el nombre de mi tío, hicimos grabar una frase que él había escrito en su carta para mí. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos con ello. Y así, de una herencia envenenada por la codicia, nació algo hermoso y duradero. Mi tío Ramón, desde algún lugar, estaría orgulloso. No solo había hecho justicia, sino que había transformado su legado en algo mucho más valioso que el dinero, en una oportunidad para cambiar vidas. En cuanto a mí, seguí dando clases en la universidad, pero ahora como titular y no como profesora precaria. Carlos encontró su vocación dirigiendo los programas educativos de la Fundación. Y aunque nunca olvidamos la oscuridad que había dado origen a nuestra colaboración, aprendimos a ver más allá, hacia un futuro que, gracias a una herencia inesperada, se había vuelto brillante no solo para nosotros, sino para muchos otros. La última vez que visité la tumba de mi madre, llevando claveles rojos como siempre, sentí una paz que no había experimentado en años. Tenías razón, mamá, susurré mientras colocaba las flores. El dinero va y viene, pero la dignidad, una vez encontrada, es el mayor tesoro de todos.